Hola, ¿qué tal? En este video estaremos comentando acerca de la práctica de la disección del corazón. En esta intervención estaremos dando un breve reporte de la práctica realizada por el equipo 2 de la licenciatura en médico cirujano, efectuada el 5 de septiembre del presente año en el laboratorio de morfología, donde se tuvo como objetivo reconocer las características morfológicas internas y externas, así como también las generalidades anatómicas del corazón. Antes de comenzar con esa intervención, es de suma importancia revisar algunas características externas del corazón. Para comenzar con la práctica, es indispensable conocer las estructuras de dicho órgano en el cual se va a trabajar. El corazón. El corazón es un órgano hueco de paredes que contiene ventrículos, válvulas y atrios. Está compuesto de 3 diferentes capas: la más interna, denominada endocardio; la media, miocardio; y la más externa, conocida como epicardio. Dicho órgano está cubierto por el pericardio, que rodea las capas del corazón, dándole soporte y protección. Este se clasifica en fibroso y seroso. Asimismo, este último se divide en visceral y parietal. Cabe mencionar que el corazón se irriga a sí mismo por medio de las arterias coronarias. Además, de él salen y llegan los grandes vasos, arterias y venas. Ahora tendremos una pequeña descripción anatómica de las cámaras del corazón. Para su estudio, vamos a dividir al corazón en atrios derecho e izquierdo, así como también lo vamos a dividir en ventrículos derecho e izquierdo. ¿Ok? Empezamos hablando sobre el atrio derecho, el cual lo vamos a definir como una cavidad irregular de paredes muy delgadas y con numerosos orificios venosos. Y también a esto se le van a atribuir 6 caras. Tenemos la pared anterolateral, la cual va a corresponder a las paredes lateral, anterior y posterior. También el seno de las venas cavas, el cual se encuentra por detrás de la cresta terminal. Seguimos con el segmento medio. Este está marcado por las salientes musculares. De estos pertenecen los músculos pectíneos, y pues se originan en la cresta terminal. También tenemos la pared superior, el cual pues es el techo de la aurícula. La pared interauricular, que pues es la pared posteromedial, que se encuentra del lado izquierdo del aurícula o atrio. También tenemos la pared inferior, que presenta un segmento lateral y un segmento medial. De manera lateral vamos a encontrar se encuentra el orificio de la vena cava inferior, y medialmente lo encontramos entre el borde posterior del orificio auriculoventricular y la parte inferior del limbo de la fosa oval. Ahora seguimos con el ventrículo derecho, el cual ocupa una forma de pirámide irregular y con un eje que se dirige hacia abajo. Posteriormente vamos a encontrar sus bordes, que están poco marcados, y a le vamos a distinguir 3 paredes, una base y un orificio de salida. ¿Ok? Retomando sus 3 partes, nos encontramos la anterior o esternocostal, con una característica delgada y que en su parte inferior se tienen formaciones musculares que pertenecen al músculo papilar anterior, el cual es el músculo papilar más grande, que a su vez este músculo recibe a la trabécula septomarginal y finalmente se une a las valvas de la válvula atrioventricular derecha. Volviendo a los atrios,
Ahora hablaremos sobre el atrio izquierdo, el cual recibe a las venas pulmonares y se abre en el ventrículo izquierdo por medio de la válvula mitral, que pues se encuentra situada a la izquierda y por detrás del atrio derecho, y está separada por el tabique interatrial. Finalmente hablaremos del ventrículo izquierdo, el cual tiene una muy amplia diferencia al ventrículo derecho, principalmente por su grosor, y su vértice es específicamente la punta o a lo que llamamos apex del corazón. De se distinguen tres paredes: la lateral o izquierda, la diafragmática y la medial. La pared lateral se extiende desde el surco interventricular anterior hasta la rama marginal izquierda, y la pared medial corresponde al tabique interventricular. Vamos a proceder dando la descripción de la práctica llevada a cabo. Para realizar la práctica, se utilizó un estuche de disección con diferentes tipos de piezas. Primero se utilizó una tijera romana de número 14. Esta sirve para cortar el tejido y son demasiadas filosas, como lo pueden observar en el video. Posterior a esto se utilizaron dos tipos de pinza. La primera, la pinza sin diente, la cual pueden observar, esta se utiliza para curaciones menores y también la utilizamos para sujetar paredes de nuestro corazón sin necesidad de meter nuestros dedos. Después utilizamos la pinza con diente. Se utilizó de la misma manera, pero esta permite un mayor agarre a las paredes de nuestro corazón con el que estuvimos trabajando. Seguido de esto, utilizamos una guía o estilete abotonado, con el objetivo de ver la profundidad de dicho órgano y ver a dónde nos lleva cada parte en el que se ingresa dentro de él. Finalmente, podemos observar el mango de bisturí. Dicho mango es de número 3 y por la parte superior de él podemos observar la ranura en la cual se inserta la hoja de bisturí para poder hacer un corte perfecto. Antes de comenzar con la práctica, nos preparamos con las batas de laboratorio y los cubrebocas. Después se realizó una asepsia del área del trabajo. Posteriormente, se extendieron los campos quirúrgicos sobre el área desinfectada y el equipo se colocó los guantes quirúrgicos para luego sacar el corazón de la nevera y finalmente colocarlo en posición anatómica sobre el campo quirúrgico. Ahora continuaremos con la descripción paso a paso de la disección de corazón. Se retiró del empaque la hoja de bisturí y con ayuda de la pinza básica se posicionó la hoja en el mango número 3 en posición vertical, haciendo presión hasta escuchar un sonido clic, ya que esto significa que está colocado correctamente. Posteriormente, se posicionó el bisturí en la cara anterior, a la altura del surco coronario, haciendo una incisión de 1 centímetro aproximadamente de profundidad, descendiendo a lo largo del surco interventricular anterior. Con esta incisión pudimos observar el músculo cardíaco del ventrículo derecho, así como los músculos pectíneos, peptinados y trabéculas cavernosas. Haciendo uso de nuevo del bisturí, se realizó otro corte irregular en el miocardio del ventrículo derecho, dejando ver a los músculos papilares posterior, anterior y septal, así como también a las cuerdas tendinosas que se encuentran íntimamente unidas a estos, formando pequeñas valvas, las cuales en conjunto dan origen a la válvula atrioventricular derecha. Además, en este paso pudimos observar la banda moderadora, la cual tiene una función de conducción eléctrica. Cambiando a la tijera de Mayo,
hicimos un corte en la banda moderadora para poder capturar mejor las estructuras del ventrículo, para posteriormente hacer otro corte en dirección oblicua, ascendiendo hasta el vértice de la orejuela derecha. Con este corte pudimos observar las paredes del atrio derecho, las cuales cuentan con una gran cantidad de músculos pectíneos, sobre todo en la pared externa de este. También pudimos observar en esta parte el seno coronario, donde decidimos insertar la guía para seguir el recorrido venoso. Posterior a la observación de estas estructuras, nos apoyamos de las tijeras de Mayo para realizar otro corte irregular ascendente en la pared miocárdica del ventrículo izquierdo, observando principalmente la gran diferencia en el grosor de la pared muscular de este ventrículo, debido a que este corte tuvo una profundidad de aproximadamente 3 centímetros. Continuando con el corte, pudimos observar que las paredes de este ventrículo eran más lisas que las del ventrículo derecho y presentaban mayor rigidez. Además, este solo presenta músculos papilares anterior y posterior, los cuales forman valvas que dan origen a la válvula atrioventricular izquierda. Continuamos el mismo procedimiento realizado en el lado derecho, por lo que con las tijeras ya mencionadas se continuó el corte ascendiendo al vértice de la orejuela derecha. Al culminar estos cortes, el equipo prosiguió a realizar cortes en las paredes de los grandes vasos, iniciando con la arteria pulmonar, observando 3 valvas semilunares que dan origen a la válvula semilunar pulmonar. Continuamos con la arteria aorta, donde nos encontramos con las 3 valvas que dan origen a la válvula semilunar aórtica, permitiéndonos observar de forma clara los orificios de las arterias coronarias izquierda y derecha. Insertamos la guía en cada uno de los orificios para observar el recorrido de las arterias coronarias de forma eficiente. Posteriormente, hicimos un corte en la vena cava superior, donde observamos la delgadez de las paredes de este vaso, además de que se insertó la guía a través del orificio para observar la continuidad del atrio con el ventrículo derecho. Para finalizar con la disección, con ayuda de la pinza básica, retiramos la hoja de bisturí del mango y se desechó en el bote de riesgos biológicos. Posterior a esto, se recolectaron todos los desechos biológicos, envolviéndolos en el campo quirúrgico y poniéndolos en resguardo. Seguidamente, nos retiramos los guantes para desecharlos y realizamos una limpieza final del área de trabajo, asegurándonos de dejar todo en óptimas condiciones, para proseguir con el lavado del material quirúrgico, haciendo uso del cepillo para pinzas quirúrgicas. Por último, secamos el material, guardándolo en su respectivo estuche, y nos aseguramos de dejar el laboratorio limpio para retirarnos. Ya descrito el procedimiento de la disección, procederemos con las observaciones y hallazgos en este proceso. El corazón de cerdo era de un tamaño pequeño, la medida de un puño humano. Aproximadamente pesaba 200 gramos y no tenía mucha grasa epicárdica, aunque, gracias a ella y a los surcos, pudimos localizar la cara anterior y posterior. El surco coronario es precisamente el encargado de dividir la parte superior e inferior del corazón, gracias a su esqueleto cardíaco y los anillos fibrosos que rodean a las válvulas atrioventriculares. En la cara anterior del corazón pudimos observar, además de la grasa recorriendo los surcos, algunas arterias en la parte inferior del corazón que se juntaban con la grasa, y es debido a esto que no eran visibles fácilmente. Siguiendo el surco interventricular anterior, distinguimos que el lado derecho era, en efecto, más grande que el lado izquierdo, demostrando así una vez más las similitudes generales con la anatomía de un corazón humano promedio. En la parte superior del corazón se pudieron divisar parte de los grandes vasos, como la arteria aorta, la arteria pulmonar y la vena cava superior.
También las características orejuelas, las cuales mencionaremos más adelante. Empezando por la arteria aorta, desde una vista superior pudimos observar que dentro de ella estaban las valvas semilunares, unidas para formar la válvula semilunar aórtica. La arteria tenía una forma circular y al palparla se identificó que el borde de la arteria era grueso, blanquecino rojizo a la vista. A esto se le llama, según la literatura, un tipo de tejido cartilaginoso. Al realizarle un corte sagital, se pudo contemplar de manera más clara la válvula aórtica. Al cortar la arteria se pudieron observar las valvas de la válvula separadas. Dentro de ella estaban los orificios de las arterias coronarias, que al introducir la guía nos pudo dar un breve recorrido de su dirección. La consistencia de las valvas era muy fina, casi transparente, pero muy rojiza y resistentes ante la presión de la guía. Siguiendo con la arteria pulmonar, de igual manera que la aórtica, desde una vista superior, la arteria era igual de gruesa y de la misma coloración que la anterior mencionada. Dentro de ella estaban las valvas pulmonares, unidas formando sacos iguales a los de la aórtica. Estas, al realizar el corte, eran iguales a los senos aórticos, pero a diferencia de estos, los senos pulmonares no tenían orificio pulmonar. Se pudo identificar al tabique interatrial, el cual permite la división entre los atrios, y este tenía una consistencia un poco blanda. En la cara anterior del corazón, en el lado derecho, se encontraba la vena cava superior, y a diferencia de las arterias no tenían ese tejido cartilaginoso. Eran más simples y cuando introducimos la guía, esta iba directo al atrio derecho. Desgraciadamente en la anatomía de nuestro corazón no se pudo observar con eficiencia la vena cava inferior. Nos encontramos a la orejuela derecha, la cual tenía una forma triangular, de tamaño grande y tenía una superficie rugosa, no lisa en comparación a la superficie externa de los ventrículos en la cara anterior. Al realizar el corte en el ventrículo derecho, nos encontramos, como se mencionó en la descripción de la disección, con los músculos papilares, unidos a las cuerdas tendinosas. Estas eran muy finas y pequeñas, pero gracias a ellas estaba formada la válvula, que en este caso se le denomina tricúspide. También estaban las trabéculas cavernosas, con una superficie bastante rugosa, y los músculos pectíneos pectinados, y se pudo encontrar un coágulo de sangre en esta área, el cual fue retirado con la ayuda de unas pinzas. La pared del ventrículo era bastante delgada y flexible. Pasando al lado izquierdo del corazón, en la parte inferior del ventrículo, al realizar el corte hubo cierta dificultad, debido a que la pared miocárdica del ventrículo era más gruesa y rígida. Dentro del ventrículo no había espacio debido al grosor de la pared, pero estaba en su respectivo lugar cada músculo papilar, que a diferencia del otro lado, este solo tiene dos músculos, el papilar anterior y el posterior, junto a las cuerdas tendinosas unidas a las valvas, formando la válvula tricúspide o mitral. En el interior de este ventrículo habían muchos coágulos de sangre entre las cuerdas tendinosas, los cuales también retiramos con ayuda de nuestras pinzas. Si nos dirigimos a la cara posterior del corazón, se pudo observar más grasa epicárdica, tanto en el surco coronario como en el interventricular posterior. Es importante hablar y discutir sobre la importancia en la educación médica y la investigación, ya que esta es de suma importancia. La comprensión detallada de la anatomía por medio de las prácticas como la disección nos permite obtener y observar una visión precisa y táctil del corazón. Está complementada con modelos 3D y las imágenes de resonancia magnética. Asimismo, mejora nuestras habilidades clínicas, pues la manipulación de tejidos durante la disección ayuda a los estudiantes a perfeccionar habilidades prácticas esenciales para realizar procedimientos clínicos.
Esta misma nos proporciona una comprensión de enfermedades, es decir, facilita la observación de alteraciones anatómicas relacionadas con enfermedades cardíacas, lo que mejora la comprensión de su efecto en la estructura y función del corazón. El reconocimiento de la complejidad anatómica también proporciona una comprensión directa de la complejidad y conexión de la estructura anatómica, algo que siempre se captura con imágenes. La disección de corazones ofrece información precisa sobre los cambios estructurales vinculados con enfermedades, ayudando en el desarrollo de nuevos tratamientos y técnicas quirúrgicas. Es importante recalcar que gracias a la innovación en técnicas podemos desarrollar y probar nuevas técnicas quirúrgicas o de intervención, mejorando los procedimientos cardíacos. Aunque la disección sigue siendo fundamental para una comprensión exhaustiva, las nuevas tecnologías como las simulaciones virtuales y las técnicas de imágenes están complementando y, en algunos casos, reduciendo la necesidad de disecciones, lo que mejora la educación y toma en cuenta las consideraciones éticas. También es importante hablar acerca de algunas patologías cardíacas, ya que el corazón es el motor de nuestro cuerpo y si él falla, muchas funciones de nuestro cuerpo también tienden a fallar. Ahora hablemos acerca de la miocardiopatía restrictiva. Esta es una enfermedad del miocardio y del endocardio y está caracterizada por presentar una fisiología restrictiva. ¿A qué queremos llegar con esto? Queremos decir que es una alteración de la función diastólica. Esta alteración de la función diastólica más que nada se debe a un trastorno del llenado ventricular izquierdo por un aumento de la rigidez ventricular con volúmenes cardíacos normales o disminuidos en uno o ambos ventrículos. Asimismo, la fricción de eyección suele estar conservada en el grosor de la pared ventricular, conservada o incrementada según la etiología. Hasta el momento se desconoce la prevalencia, pero es la miocardiopatía menos común en nuestro medio, ya que siendo la causa más frecuente de las enfermedades infiltrantes y de estas la amiloidosis cardíaca. Esta enfermedad es más común y predominada en el sexo femenino. En la cuarta década de la vida esto sucede, aunque hay entidades como la amiloidosis cardíaca y la fibrosis intersticial difusa idiopática, que aparecen en edades más avanzadas, y la enfermedad de Pompe y fibrosis endomiocardíaca, cuya aparición es en recién nacidos y jóvenes, respectivamente. Un dato interesante de la miocardiopatía restrictiva idiopática es que es poco habitual y es más frecuente en mujeres. Esto se puede deber a un carácter hereditario y con agregación familiar. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado qué es el infarto agudo de miocardio? ¿O alguna vez pensaste por qué? Bien, el infarto agudo de miocardio, como lo menciona Pro, se produce por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con el requerimiento metabólico de este. Es consecuencia de una disminución del flujo coronario debido al compromiso aterosclerótico de las arterias coronarias. Es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Igual, las personas con sobrepeso u obesidad tienden a tener un índice mayor de padecer un infarto agudo de miocardio. Dato interesante. Esto sucede ya que causas principales como la aterosclerosis y la trombosis de las arterias coronarias generan isquemia local y necrosis en un área del miocardio. La necrosis suele tardar entre 20 y 30 minutos en aparecer. Hasta este momento, los daños son irreversibles. El infarto suele iniciarse en el subendocardio, por ser la región peor perfundida de la pared ventricular. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado qué es el infarto agudo de miocardio? ¿O alguna vez pensaste por qué? Bien, el infarto agudo de miocardio, como lo menciona Pro, se produce por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con el requerimiento metabólico de este. Es consecuencia de una disminución del flujo coronario debido al compromiso aterosclerótico de las arterias coronarias.
Es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados. Igual, las personas con sobrepeso u obesidad tienden a tener un índice mayor de padecer un infarto agudo de miocardio. Dato interesante. Esto sucede ya que causas principales como la aterosclerosis y la trombosis de las arterias coronarias generan isquemia local y necrosis en un área del miocardio. La necrosis suele tardar entre 20 y 30 minutos en aparecer. Hasta este momento, los daños son irreversibles. El infarto suele iniciarse en el subendocardio, por ser la región peor perfundida de la pared ventricular. Recapitulando lo antes mencionado en el tema, queremos que algunos puntos generales queden claros. Para comenzar con lo básico, el corazón es un órgano muscular que bombea sangre a través del sistema circulatorio. Este se encuentra en la cavidad torácica entre los pulmones, es decir, en la cavidad mediastínica. La identificación de las estructuras externas es importante conocerla, ya que el corazón cuenta con 4 cavidades, que son 2 aurículas superiores y 2 ventrículos inferiores, como se pudo observar en los cortes ya realizados. Cabe mencionar que el corazón está rodeado por grandes vasos sanguíneos, de los cuales los principales se identifican como la arteria aorta, las venas pulmonares, las venas cavas y la arteria pulmonar. Algunos de estos grandes vasos pueden ser identificados de manera muy rápida, como los vasos arteriosos, ya que sus paredes son bastante gruesas, lisas y tienen un tejido blanquecino, a comparación de los vasos venosos, que son bastante delgados. Durante la disección de la superficie externa, se observó el corte realizado del corazón que dio origen en el surco interventricular, en el cual se pudo observar músculo cardíaco, y se identificaron las arterias coronarias, las cuales son encargadas de suministrar sangre al músculo cardíaco. Posterior a esto se realizó la disección de cavidades externas, donde se pudo apreciar las aurículas y las válvulas atrioventriculares tricúspide y mitral. También se observaron los ventrículos y se examinaron las válvulas semilunares, cuerdas tendinosas y músculos papilares, así como también los músculos pectíneos, que son bastante importantes. Algo destacable de la observación de las válvulas es que éstas influyen bastante en el control del flujo sanguíneo y también permiten el paso de la sangre en una dirección. Asimismo, previenen el retroceso de esta. Reflexión sobre la importancia del corazón en la vida humana. El corazón es, sin lugar a dudas, el motor principal de la vida humana. Este órgano vital que trabaja arduamente asegurando que cada parte de nuestro cuerpo recibe el oxígeno y los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Comprender el estudio morfológico y fisiológico del corazón nos ha permitido entender y reflexionar lo importante que debe de ser cuidarlo. El estudio del corazón no solo implica entender sus componentes morfológicos, como los atrios y los ventrículos, válvulas y arterias coronarias, sino también diferentes patologías que pueden afectar a este órgano tan importante del que venimos hablando. Estas patologías no solo afectan la calidad de vida, sino, en muchos casos, pueden ser fatales si no se detectan y tratan a tiempo. La importancia del corazón en la vida humana es indiscutible. Su estudio no solo permite comprender, entender y conocer los mecanismos que nos mantienen con vida, sino también las graves consecuencias que implica el no saberlo cuidar adecuadamente. Como futuros médicos, es nuestra responsabilidad dar a conocer la importancia de lo importante que es este órgano de vital importancia, el cual nos permite vivir. Como equipo, queremos expresar nuestros agradecimientos a la doctora Ana Gabriela Ocampo Alonso, quien, con su gran conocimiento y dedicación, nos ha guiado durante la práctica de disección del corazón. También nuestros agradecimientos van al Laboratorio de Morfología, que sin su ayuda nuestra práctica no se hubiera podido llevar a cabo, lo cual fue fundamental para la elaboración de esta práctica. Gracias a la organización, disponibilidad del material
y en las adecuadas instalaciones, pudimos llevar a cabo el ejercicio para fortalecer nuestros conocimientos y habilidades.